Hola a todos, yo soy RXLock, ¿sí? Y acá estamos en un nuevo video, en mi primer video. Y bueno, uso esta voz porque es para protegerme. No soy ningún magnífico ni nada de eso. No, nada más es para protegerme de unas personas que no quiero que vean estos videos, que no quiero que sepan que soy esa persona. Bueno, eh, yo en este video les voy a enseñar, en el título dice, pero bueno, descargar e instalar el GTA San Andreas, un juego viejísimo de 2009 creo que es, no sé, no me acuerdo. Y bueno, nada más, empezamos con el vídeo. Bueno, lo primero que tienen que hacer es entrar al link que les dejo en la descripción del video. Es un archivo del GTA San Andreas, bueno, mío. El archivo no lo robo ni nada de eso, no. Eso no, yo los busco los archivos uno por uno, los junto y hago que son míos. Entonces, no los busco por YouTube, los archivos, nada de eso. Bueno, nada les importa. Una vez descargado, les van a dejar, por cierto, si no saben descargar por Mediafire, entran al link, no hay ninguna portada de Google, nada de eso, solamente entro directamente a la página. Tocan acá donde dice download, todos lo saben. Bueno, automáticamente se le va a descargar, van a buscar donde descargaron el archivo. Si no saben dónde lo descargan, ponen control más J, acá en el video les va a aparecer igual, y va a ir automáticamente a descargas. Lo que van a hacer es achicar un poco la Google y pasarlo justamente así. Yo no lo descargo porque yo ya lo tengo. Y bueno, una vez ya hecho eso, cierran tranquilamente y extraen, ponen extraer aquí. Bueno, les van a traer unos 1, 2, 3, 4 archivos. El cuarto archivo que dice LM, no es obligatorio, pero estaría bueno que lo lean porque yo lo escribí igual, es un poquitito, no es mucho para leer. Y bueno, estos son los 3 archivos importantes. Para que no anden buscando y cómo descargar esto, cómo no. Acá en este canal les voy a dejar todo lo más completito posible para que no anden buscando en otros videos también de mi canal o de otros, buscando programas para instalar esto, y así ya trato de hacerlo más completito. Cualquier cosa ustedes me dicen, si me faltó algo, me lo dicen en los comentarios, no hay ningún problema. Bueno, lo que van a hacer, acá tienen los programas necesarios, que son el Demon Plus Lite. Yo con el Lite es el más fácil porque si es para instalar un juego de GTA, por ejemplo, no van a necesitar ni poner licencia ni nada. Y el UTorrent, que es nada más iniciarlo y ya automáticamente se instala muy rápido, o sea, no tarda ni un minuto y se aparece automáticamente el icono de UTorrent original acá en el escritorio, automáticamente. Entonces, bueno, nada, ahora vamos al punto. Bueno, una vez estado acá ya, les va a aparecer, hay 3 archivos y uno dice GTA San Andreas, ¿sí? Lo que van a hacer es darle doble clic. Primero tienen que instalar obviamente el UTorrent, y una vez instalado, es una facilidad instalar el UTorrent, fácil, lo cliquean y ya está. Bueno, le dan doble clic al archivo GTA San Andreas, y acá me aparece esto, bueno, obviamente porque yo ya lo descargué, pero ustedes le dan, no les va a aparecer esto, ya les va a aparecer automáticamente, les va a aparecer un recuadrito que tienen que apretar nada más Enter. Bueno, una vez descargado el archivo, una vez que ya se descargado el video y se detenió, con el de ustedes va a decir completado. Van a tocar acá, le van a dar clic derecho y van a buscar donde dice abrir carpeta contenedora. Va a buscar donde está el archivo, en mi caso no lo va a encontrar, pero a ustedes, porque como está detenido no lo va a encontrar, pero a ustedes sí lo va a encontrar. Entonces, bueno, lo van a mover hasta el escritorio y lo van a tener acá, ¿sí? Cuando ya lo tienen en el escritorio, lo único que tienen que hacer es van a programas necesarios y, por cierto, el UTorrent, ¿sí?
la descarga de GTA depende de la velocidad de su internet, eso seguramente lo deben saber, pero bueno, yo se los digo por si son nuevos en alguna cosa de esto. Así que bueno. Bueno, una vez hecho esto, entran a Daemon Tools Lite, lo instalan, es muy fácil, es aceptar todo, no hay ninguna otra complicación. Y bueno, nada más, ahora, a ver, en Daemon Tools, esto les va a aparecer si lo quieren instalar, ¿no? A mí me aparece esto porque yo lo estoy sin tener. Bueno, entonces acá les va a aparecer, no les va a aparecer nada. No les va a aparecer nada, una vez ya instalado lo abren, no les va a aparecer nada. Y van a poner añadir imagen y van a buscar dónde está la imagen. En mi caso está en el escritorio, por eso tienen que ir al escritorio, es más fácil si no la tienen que ir a buscar otra dirección. Bueno, entonces acá una vez ya añadida la imagen, la seleccionan, ponen el iconito de play, monta la imagen. Se monta, esperan un cachito, unos 5 o 6 segundos, y se abre una pestaña. Una pestaña que es ese autoinstalador. Le van a dar, les puede aparecer automáticamente el autoinstalador o le aparece así, entonces le dan a ejecutar. Entonces, este es el autoinstalador. Les puede aparecer así automáticamente o a mí siempre me aparece automáticamente, no sé por qué, me aparece así, pero bueno. Le van a instalar GTA San Andreas. Sí, le van a dar a instalar GTA San Andreas. Bueno, pues en el idioma que ustedes prefieran, en el idioma que ustedes prefieran, porque hay la cosa. Si ustedes no saben ninguno, inglés, español, yo por ejemplo soy español. Entonces, bueno, esperan ahí. Le van a dar siguiente. Siguiente. Aceptan los términos. Esto si quieren los leen, ahí los leen, pero no es obligatorio tampoco. Le van a dar siguiente. Siguiente. Acá es como ustedes prefieran. Yo recomiendo dejarlo en completo. Porque si ustedes no saben cómo funciona el GTA, si lo ponen personalizado, capaz que sacan un archivo y no. Ponen en completo y ya está. Siguiente. Y acá van a examinar donde quieren, van a poner a examinar y van a buscar la carpeta donde quieren que se ha instalado GTA San Andreas. Automáticamente en el... esta carpeta ustedes no la van a tener, ¿no? A ustedes esto no les va a aparecer, a ustedes les va a aparecer nada más Rockstar Games. Yo ya lo tengo instalado en el GTA. Pero bueno. Entonces a ustedes les va a aparecer el Rockstar Games. Nada más. ¿Sí? Les va a crear una carpeta que diga Rockstar Games y adentro no va a haber nada. Se va a crear la carpeta de GTA San Andreas ahí adentro. Como yo ya lo tengo instalado, ya está creado. Bueno, entonces ustedes van a dar a aceptar. Yo voy a dar Rockstar Games. Ahí. Ustedes tienen que dejarla ahí automáticamente. Si ustedes la quieren en otro lado, bueno, pero preferiblemente acá. Le van a dar siguiente. Acá le ponen que no. Y acá le ponen que sí. Le dan a siguiente. Y ahí se empezará a instalar. Bueno, yo pauso el video y cuando termine de instalar, vuelvo. Bueno, una vez instalado, le van a dar a finalizar. Y ya tendrían el GTA San Andreas no totalmente instalado. Porque falta un paso que es abrir la carpeta crack y copiar el archivo GTA SA que está acá adentro. Le van a copiar el icono del escritorio, le van a dar clic derecho, abrir la ubicación del archivo. Entonces, bueno, darle clic derecho, pegar, copiar y reemplazar y bueno, ahora sí, estaría automáticamente instalado GTA San Andreas. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. Denle like, comenten, compartan, suscríbanse, hagan lo que puedan para ayudarme. Y bueno, nada, nos vemos en el próximo video. Ahora les voy a dejar un clip, mini clip para que vean cómo funciona el juego, funciona bien. Y bueno, saludos. Taking my time on my... I've been thinking too much.